We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now. Montparnasse, París, Francia, septiembre 2022. Bienvenidos a Montparnasse. Montparnasse es un barrio de París que se sitúa en la margen izquierda del río Sena, centrado en la intersección del Boulevard Montparnasse y el Boulevard Raspail. Montparnasse fue absorbido en el distrito número 14 de París en el año de 1860. Esta área da su nombre a la estación de Montparnasse, de la que parten trenes a Bretaña y también a otras ciudades como Burdeos y Le Mans. Fue remodelada como una estación moderna del TGV. La gran estación de metro Montparnasse Bienvenue es simbólica de esta zona. No podemos dejar de hablar de la torre que lleva el nombre de este barrio, la Torre Montparnasse. Es un rascacielos sin igual, solitario en todo el centro de París. Solo me faltaba esto para completar la experiencia parisina. Cuando hablamos de Montparnasse, podemos hablar de su gastronomía y de su economía. Es estar en un pueblo, en una villa, dentro de la gran metrópoli. Así se siente el ambiente, mucho más reflexivo y sobre todo con la posibilidad de la contemplación. En Montparnasse, además de todos estos sitios tradicionales, podemos hablar que existen heladerías, panaderías, restaurantes y demás tabernas que le dan ese aire realmente parisino. También en Montparnasse es muy común ver mercadillos, sobre todo en ciertos días de la semana, en donde los artistas aprovechan para ofrecer sus pinturas y pequeñas esculturas. Sin duda alguna, el cementerio de Montparnasse es un punto de referencia en este barrio parisino. El cementerio de Montparnasse es un cementerio ubicado en el barrio de Montparnasse. Esto en el número 3 del Boulevard Edgar Quinet. Estamos en el cementerio de Montparnasse, en el centro de París, en Francia, donde mexicanos ilustres están enterrados, entre ellos Porfirio Díaz y Carlos Fuentes. Bienvenidos a París. Ocupa 19 hectáreas. Se sitúa en el barrio de Montparnasse, uno de los lugares imprescindibles de la bohemia parisina. Creado a partir del terreno que ocupaban 3 granjas, en el año de 1824, el cementerio fue originalmente conocido como Le Cimetière du Sud. En París habían sido prohibidos los cementerios dentro de la ciudad desde el cierre del Cimetière des Innocents en 1786. Esto por motivos de salubridad. A principios del siglo XIX, muchos nuevos cementerios en los alrededores de la capital francesa fueron sustituyendo a los del interior, como el de Montparnasse al sur. Sin embargo, actualmente ya está prácticamente en el centro de la ciudad. Este cementerio tiene mucha fama. No es el más famoso de París. Ese es el Père Lachaise. Ese está todavía más retirado del centro de la ciudad. Sin embargo, en Montparnasse hay muchas personas que han sido enterradas, como Jacques Chirac, presidente de la República Francesa. También es interesante mencionar que en este cementerio está Charles Garnier, quien, como ya hemos mencionado anteriormente, fue el arquitecto en jefe
de la construcción de la Ópera de París. Por el lado de otras personalidades está Carlos Fuentes, escritor mexicano de gran renombre internacional. Esta es la tumba de Carlos Fuentes y sus hijos. Su esposa todavía está con vida. Estamos en el cementerio de Montparnasse, aquí en París, Francia. Uno de los grandes mexicanos, un gran escritor, pensador. Yace aquí, en París. Y que dejó plenamente escrito que él quería ser enterrado en París, en este cementerio. También tenemos a Jean-Paul Sartre y también a su siempre seguidora y pareja de toda la vida, Simone de Beauvoir. Por otro lado, tenemos a Porfirio Díaz, quien fue presidente de México. La gran diferencia entre México y otras grandes potencias del mundo es que en México los héroes solamente son definidos por los vencedores. Esto tiene serios problemas a futuro. ¿Por qué? Porque creamos una historia ficticia y que no lleva a nada bueno para la unidad de un país. Es por ello que este país sigue tratando de avanzar con freno de mano, porque no acepta su pasado y porque de una manera, desde mi punto de vista, bastante errónea, se cataloga de dictadores y de tiranos solamente aquellos que no escribieron la historia. Y este es el caso de Porfirio Díaz. Mientras que algunos lo consideran un dictador, porque esa fue la historia oficial y ha sido durante los últimos 120 años, otros creen que Porfirio Díaz es uno de los mejores presidentes que ha habido en México. Con la solemnidad que da un santo sepulcro, podemos hablar un poco sobre el legado y la trascendencia de Porfirio Díaz. Si bien es cierto, es un mexicano muy controvertido según la historia patria, pero que hizo todo lo posible para que las bases del México moderno pudieran estar sólidas y hacer del país una potencia mundial. Lamentablemente, por diversos acontecimientos, las cosas no salieron como se hubiera querido. Dado que su esposa Carmen Romero no pudo trasladar sus restos a México, estos tuvieron que ser enterrados en Francia, aunque han existido diversos intentos de repatriarlos a lo largo de la historia. Y bien, hablando de Porfirio Díaz, ¿por qué entender esta situación en particular? Por supuesto que estamos hablando que al momento de que se fue del país, en el año de 1911, para ser exacto, el 25 de mayo, viajó a la ciudad de Veracruz, de donde partió el 31 de mayo a bordo del Ipiranga, hacia Francia. Esto como invitado especial de la Hamburg America Line. Sin embargo, este viaje marcaría su exilio definitivo. No es casualidad que Díaz haya escogido Francia para pasar sus últimos años, ya que este idolatraba la cultura francesa. Y actualmente Porfirio Díaz está enterrado en el cementerio de Montparnasse. Como no hay flores en este panteón, le hicimos una crucecita aquí al señor Porfirio Díaz, al cual personalmente yo le agradezco todo lo que hizo en materia de educación en México, porque los grandes avances que tenemos en esa industria se la debemos a este presidente. Él luchó mucho porque todo México estuviera educado y porque todos tuviéramos acceso a la educación. En sus últimos años tuvo oportunidad de viajar por España, Alemania, Mónaco y Egipto. La historia, para poderla mejorar, necesita ser entendida en su totalidad, sin ver buenos y malos, ver las diferentes tonalidades de grises que nos pueden llevar a ser una mejor nación. Y aquí estamos en la tumba de Porfirio Díaz, general mexicano que gobernó por 35 años el país y que desterrado vino a morir aquí a París, en Francia. Y esta es su tumba en el
cementerio de Montparnasse. Montparnasse es uno de mis barrios favoritos en París por toda esta vida que tiene alrededor de él. Es importante que cuando conocemos una ciudad busquemos esos barrios que no son del todo 100% turísticos para vivir una experiencia local. Bienvenidos a Montparnasse, bienvenidos a París. Agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Y si bien es cierto, hay muchos claroscuros en la historia de Porfirio Díaz, fue un héroe de nuestra patria, tanto que se le ofendió hasta la espada de Napoleón, por todo su heroísmo y todo lo que combatió, no solamente por un país, sino por un ideal. Ese ideal que hermanó a la larga a México y a Francia, lo que son las cosas. Si te gustó este video, te invito a que le des like y a que te suscribas al canal. Muchas gracias por tu atención.